Daniel Gerardo Ulloa Alatorre es un especialista en difusión cultural con más de 20 años de experiencia en proyectos artísticos y educativos. Fotógrafo, compositor y productor, ha sido profesor y líder académico en la Universidad de Monterrey, donde se desempeñó durante casi 2 décadas como director de artes musicales y profesor de cátedra en áreas como animación, efectos digitales y producción cinematográfica. Licenciado en Ciencias de la Información y Comunicación con especialización en fotografía y cine por la Universidad de Monterrey y con una maestría en Artes en Difusión Cultural y Educación por el Arte por la Universidad Autónoma de Nuevo León, Ulloa ha sabido integrar el arte y la tecnología en su labor docente y creativa. Su enfoque interdisciplinario y su capacidad de liderazgo lo han convertido en una figura clave en la educación y promoción cultural en Monterrey. Bienvenidos a otro episodio de Intermedia. Yo soy Daniel Ulloa y el día de hoy vamos a ver el tema que les tengo preparado llamado Experiencias Sonoras Cinematográficas, hiperrealismo sonoro. Lo que vamos a ver el día de hoy, o más bien escuchar, son las características que están detrás del diseño sonoro en cine, videojuegos y películas de animación. Y lo vamos a ver en 3 temas: el porqué de la necesidad de la hiperrealidad, qué estamos escuchando en la banda sonora de las películas y la consolidación del diseño sonoro y sus productos en los últimos años. Pero primero tenemos que conocer algo de historia. He categorizado algunas épocas del desarrollo tecnológico del diseño sonoro y es importante verlo. En primera instancia tenemos el cine mudo, el cual no necesariamente no tenía sonido, simplemente de que no estaba sincronizado al medio donde se disfrutaba. Había intertítulos y claro, en las salas había orquestas que también hacían de efectos de sonido. Con la llegada del cine sonoro, o los talkies, llega el medio sincronizado, que finalmente radicó en el film, en el celuloide. De aquí viene una gran época de oro donde resalta la tecnología de los grandes estudios. En particular, uno de los primeros sistemas envolventes se llamaba Fantasound, hecho por Disney, con 3 canales de envolvencia estereofónica. Sin embargo, desde el inicio del cine sonoro, y me refiero al cine con audio sincronizado, el cual inició con The Jazz Singer, permaneció una época monaural, es decir, un solo canal que proyectaba todos los elementos sonoros que habían sido grabados en el set. Esta era monaural, fue cine para las masas. Después, en esta época, hubo varios sistemas que estuvieron de cierta forma experimentando junto con las tecnologías de la imagen. Imágenes más amplias, con más información, imágenes a lo mejor con 2 pantallas y experimentación con films de diferentes tamaños. Esto nos lleva a la era estéreo, que no significa que no haya habido tecnologías estéreo antes de esta época, simplemente que ahí se convirtieron en las predominantes del mercado. Por ejemplo, en esta era, que es obviamente anterior a la era multicanal, fue donde ya salieron las épocas de Dolby. En esta época, Dolby crea lo que se le conoce como el Dolby 5.1. En ese entonces se le llamaba Dolby Stereo 70mm 6-track System. Es decir, que este sistema estaba alocado en una cinta el doble de grande que la de 35 milímetros, para poner todos los datos ópticos que tenían que ser leídos. La era multicanal motivó que el éxito de Dolby empezara a competir. Obviamente, a finales del 79, como lo vamos a ver más adelante, se estrena el 5.1 de manera global, pero muchos competidores sacaron sus sistemas. Por ejemplo, el sistema DTS, muy famoso porque eran 2 CD-ROMs que corren en sincronía. Se estrena, obviamente, con películas como Jurassic Park en el 93. Sony también entra en la tecnología con el SDDS, Sony Dynamic Digital Sound, el cual tenía un
acomodo parecido de canales, que finalmente orilla a Dolby a recontratar, a lanzar el 7.1. Entonces, del 7.1 tenemos ya la era audio-objeto. Y esta era audio-objeto es mejor conocido como los sistemas Atmos. Es decir, muchos canales que pueden localizar en cualquier punto de la sala un sonido. Obviamente, al día de hoy, esto se ha expandido ya a los sistemas no solamente theatrical, no solamente en los cines, sino también en home entertainment, ya hasta en los móviles. Es más, hasta audífonos. Entonces, Dolby Atmos es un sistema de 128 camas de objetos sonoros. Y a diferencia, esto permite que el software de la computadora procese y que le puedas escuchar en varios sistemas sin tener que cambiar de bocinas. Entonces, ¿qué involucra el desarrollo tecnológico en la manera de crear o consumir sonido cinematográfico en la actualidad? Todo esto que acaban de escuchar sobre el desarrollo tecnológico nos da que las grabaciones son más complejas, son más intensas y son más imbricadas. Los contenidos tienen una calidad sonora hiperrealística. Y por hiperrealismo me refiero a una capacidad que no es real, es una mentira, es creado. Lo que nosotros escuchamos en las películas quizás no es lo que se grabó en el set. Y, obviamente, lo más importante, que ahora el sonido envolvente está aquí para todos. Entonces, vamos a ver cada uno de estos puntos. Primero que nada, la complejización de la grabación y la construcción sonora hace que estos elementos cada vez sean menos dependientes de la grabación en la locación y que sean más bien regrabados en el estudio. Ustedes conocen el ADR y obviamente a raíz de la intensa utilización de los efectos visuales, orillan a que todo esto sea grabado posteriormente. Obviamente con mayores tecnologías de diseño de audio, de sampleo y síntesis, hacen que todo esto desafíe la imaginación. Los contenidos con cualidad sonora hiperrealística son ambientes y efectos que sobreestimulan al receptor. Y esto es muy importante, porque cada vez estamos más, o más bien menos sensibles. La insensibilidad hace que todos los diseños sonoros sean con una calidad todavía más hiperreal, por así decirlo. Es decir, que están basadas en la espacialidad, en cómo se están moviendo y cómo en algún momento esto se puede volver una especie de gimmick. Y los contenidos están configurados para la rapidez, sobre todo. El sonido envolvente para las masas es que obviamente, como todo en los últimos años, está disponible para todos. Es decir, alguna persona que quiera tomar una fotografía puede tener una cámara fotográfica que puede tomar fotografías increíbles como su teléfono móvil. De esta manera, nosotros tenemos acceso por muy poco dinero a este equipo que nos permite hacer diseño sonoro. Cines con muy alta calidad en todas las ciudades a precios muy accesibles. Y por último, alta tecnología de home entertainment a un clic, es decir, en todos lados y hasta en el móvil. Entonces, a lo que quiero llegar el día de hoy es a desmembrar un pequeño fragmento de una película, una pequeña escena, en el cual esos componentes del sonido ustedes, cuando lleguemos a ese momento, puedan detectarlos. Pero para esto, tenemos que pasar por un tema importante. Si nosotros queremos ser mejores consumidores del sonido o mejores creadores, necesitamos conocer nuestra materia prima, que es el sonido. Y las características del sonido son la intensidad y el volumen, que es qué tan fuerte, que se mide en decibeles, que además no hay sonido absoluto, y esto es muy importante en la cuestión del manejo del silencio o la utilización narrativa del silencio. El tono, que es la altura específica, una frecuencia que se mide en hertz y que nosotros tenemos un rango en el cual podemos escuchar. Muchas veces hay rangos que hacen tener una capacidad tonal a nuestro diseño sonoro. Puede que sea con tonos más agudos o con tonos más graves. Y no confundir con la siguiente característica, porque la siguiente característica es el timbre, que es lo que hace diferenciar si algo es chillante
o es terso o simple o complejo. Consta de armónicos que son un fenómeno de varias frecuencias sonando a la vez. Se le puede conceptualizar como una textura. El segundo punto es la acústica. Y la acústica es muy importante para el creador. Normalmente, la acústica estudia el sonido y cómo se propaga en un cuarto. Naturalmente, la diferencia de un comedor va a ser muy diferente a una iglesia, o un hall o al aire libre. Y en esto tenemos varias características: propagación, absorción, reflexión y difracción. Estas crean en conjunto un modelo sonoro, el cual se caracteriza como acústica de cuartos. Y esto es muy importante, porque a través de la reverberación y el eco, ustedes pueden caracterizar cualquier ambiente que se estén imaginando. Les puedo poner el ejemplo de los videojuegos. Por ejemplo, el modelo Unreal, el cual en su motor de audio ustedes pueden configurarles para que cuando un personaje entre a una caverna, suene como una caverna. Unreal no les va a dar las soluciones, pero sí esta información. ¿Cómo se comportaría adentro de una caverna algún sonido? Entonces, el modelo acústico les va a dar la verosimilitud, según sea la narrativa, y que se reconstruye digitalmente de las referencias naturales. Naturalmente, no importa el programa que estén utilizando, sino más bien que ustedes puedan detectar cómo suena un cuarto y cómo suena el mundo en general. Sin embargo, vamos a llegar a algo muy importante, porque aquí nuestras orejas no escuchan como los micrófonos. Entonces, si el micrófono es la analogía de nuestra oreja, nuestras orejas más bien no están escuchando más que con el cerebro, o la combinación del cerebro, ¿no? Y nos llevamos aquí al concepto de psicoacústica, que es la percepción en un ser humano, resultado de las interacciones físicas. Es decir, que llegue el sonido a mí, que rebote con mi cuerpo, o que llegue a otro lado, ¿sí?, a la otra oreja con otra velocidad, y que me haga creer ciertas características de espacialidad. ¿Okay? Si vamos al cine, tenemos muchas bocinas que nos dan espacialidad. Nosotros solamente tenemos 2 pares o un par de audífonos. Entonces, para la psicoacústica tenemos 3 características: enmascaramiento sonoro, percepción espacial y discriminación binaural. De esto les voy a platicar porque hay más manifestaciones, hay más fenómenos, pero estos considero que son los más importantes. El enmascaramiento sonoro es cuando un sonido fuerte tapa un débil. Y esto es muy importante para cuando ustedes van a crear una pieza de diseño sonoro, o más bien la están consumiendo. Es decir, que es el principio de la mezcla. No todo puede estar siempre al frente. Tienen que bajar algunos volúmenes, bajar algunos tonos y subir otros. Lo otro es la percepción espacial, que es la representación sónica en varios planos. Entonces aquí es la unión de lo que escuchamos con lo que vemos. Algo así como que alguien esté susurrando y que pongan en pantalla en extreme close-up a la boca y que sea fácil de detectar. Justo como si estuviéramos en una fiesta con el volumen muy alto. Si vemos la boca, es posible, o tenemos altas probabilidades, que sí entendamos. Esta localización lo tenemos en 3 planos: el plano horizontal, el vertical y de profundidad. En el plano horizontal es la que mejor tenemos desarrollada y es la que mejor deberíamos de aprovechar en nuestras narrativas. Y de hecho, un mal diseño sonoro sobreaprovecharía este plano, porque si hacen demasiados elementos que están muy apartados, puede que distraiga en lugar de que concentre información. Entonces, la percepción horizontal es muy de los seres humanos, producto de, obviamente, muchas épocas de cazadores. La psicoacústica, el otro plano es la vertical, que es la menos eficiente, siendo que todos los arreglos de bocina sean puestos de manera horizontal. Y la profundidad es en la conjunción con los otros factores como el timbre del sonido, reflexiones acústicas que son como la reverberación o efectos Doppler, que ustedes pudieran utilizar para detectar profundidad nada más con sus orejas, ¿no? Entonces aquí la cuestión es cómo lo pasarían esto a una
narrativa a una mezcla sonora, una mezcla cinematográfica. La última es la discriminación binaural, que es la atención o discriminación de otros sonidos para enfocarnos en otros a través de la percepción espacial y cues visuales. Entonces, ¿qué estamos escuchando en las películas, los videojuegos y la animación? Y son 3 elementos básicos, que son el diálogo, la música y los efectos de sonido. El diálogo son todos los componentes vocales humanos, ya sea en diálogo del guión, en narración en off, en ambientales, en wallahs o entrevistas, etc. Y naturalmente, los diálogos pueden ser grabados en el set o pueden ser grabados en postproducción. La musicalización son todos los elementos que ofrecen una parte narrativa musical que complementa y soporta la imagen y el diálogo. Puede ser diegética o extradiegética. El término diegético quiere decir que está adentro del mundo de la historia de nuestra película y extradiegética afuera. Los efectos de sonido, que es donde nos vamos a enfocar más, es obviamente lo más importante, son los elementos sonoros que soportan la verosimilitud de la locación y el sujeto, generalmente producidos en la etapa de postproducción. Porque, como ustedes saben, sonidos se graban en el set, sonidos se graban en la postproducción. Esto es la carga amplia de la postproducción. Entonces le traje 4 categorías principales: efectos de ambiente, electrónicos, de diseño de audio y Foley. Voy a detallar cada uno de ellos. Los efectos de ambiente, como su nombre lo dice, es un complemento que todo mundo da por sentado. Si ustedes hacen silencio por 3 segundos en este momento, ya escucharon el ambiente. Y este ambiente, si ustedes pusieron un micrófono, estoy seguro que no se escucharía como ustedes lo escucharon con sus orejas. Se tiene que diseñar. Y no solamente se tiene que diseñar, sino que se tiene que pensar junto con el director para que estos ambientes realmente tengan el efecto hiperrealista que ustedes desean. Recuerden, nuestras orejas no escuchen con el micrófono. Los efectos electrónicos fueron muy populares en las películas de ciencia ficción de los 60, pero no es como lo hacen ahorita. Es decir, a finales de los 70s, la manera y los aparatos que tenemos disponibles pues eran realmente osciladores muy básicos, pero con eso se hicieron grandes películas. Obviamente, ya con la proliferación del mundo digital, a principios de los 90, llegaron las Digital Audio Workstation, que son los programas de edición de sonido, los cuales multiplicaron junto con los sintetizadores y samplers digitales basados en software. Eso nos lleva a los efectos de diseño de audio. Estos efectos son la vasta mayoría de los efectos complejos que ustedes escuchan en las películas, porque son mezclas y capas de sonidos que se manipulan digitalmente. Y por último, están los Foleys. Y los Foleys no es que hayan salido en los 80s, se utilizaban desde hace mucho tiempo. Simplemente que la tecnología monaural, como hemos comentado, no permitía que le sacáramos el jugo que hoy se saca. Y viene de esta persona, Jack Foley, el cual en los años 50 innovó agregando algunos sonidos. Ustedes pueden ver algunas películas de los 60, los 50, en los cuales hay sonidos que no son de la grabación. Pero para que se den una idea, muchos efectos se tenían que hacer en un proceso que se llamaba regrabación. Grabadoras análogas pasando información de la otra. Por eso se llama regrabación, re-recording mixer. Entonces, aunque sí podíamos grabar el Foley, no tenía la calidad que tenemos ahorita. Estos efectos Foleys nos estamos refiriendo a ropas o pasos, pero obviamente son todos los cachivaches y fierros que podamos encontrar que nos sirvan para hacer esos efectos, que juntos con la manipulación en los efectos de diseño de audio podemos lograr lo que nosotros queramos. Entonces, los Foleys son actuados por artistas, no son tanto manipulados, aunque se pueden hacer de las dos maneras. Lo que suelen hacer los artistas y los editores es de que los artistas graban y actúan sus sonidos, los pasos y las ropas y los impactos para después hacer ya sea una mezcla o una librería de sonidos. Esto
se planea con anticipación. Aquí, por ejemplo, tenemos esta imagen en donde dos artistas están grabando un sonido muy obvio en un parque, ¿no? Y obviamente son pasos que están ad hoc, como si fueran hojas otoñales. Lo que les voy a mostrar aquí es un fragmento de la película Aniquilación. Y ya con toda esta información que ustedes poseen, de acuerdo a la presentación, vamos a ver qué también pueden ustedes detectar las capas de sonido que les he comentado. ¿Están listos? Escuchamos. Anything interesting in there? No, it's been long abandoned, maybe even before. Radek? Radek! Radek! It's on my back! Radek! Something's got my back! Les voy a poner la escena de nuevo, pero esta vez les voy a poner una escena recreada por una alumna de cine de aquí de la UDEM, que se llama Ana Fremont, el cual nos hizo esta recreación. En esta, lo único que no está es el diálogo. Escuchamos. Esta escena la tengo aquí, la cual la artista me ha concedido el permiso para compartírselas. Como verán, todas las capas de sonido, todos los efectos, están agrupados en las categorías que les mencioné. Vamos a escucharlo desde aquí. Ahora vamos a escuchar los puros pasos. Ahora vamos a escuchar la pura secuencia donde el cocodrilo la toma. Y si se fijan, cada capa va añadiendo complejidad. Entonces, como verán, las capas de diseño sonoro pueden volverse bastante complejas. Por ejemplo, en esta parte es la parte donde la trata de ahogar y vean todas las capas que hay correspondientes a los sonidos. Y hay algunas capas que están sincronizadas con las brazadas en el agua, otros del monstruo moviéndose. Por ejemplo, ese lo vamos a aislar. Como verán, hay algunos que apoyan cierta acción. No es como si nosotros pusiéramos un micrófono y como el sonido directo. Sí se puede hacer. Simplemente aquí la diferencia es de que no podemos controlar todas las brazadas que está haciendo de aquí, de cuando la están ahogando o cuando la están sujetando. Y además de que nosotros, si grabamos estos folios por separado, nosotros podemos incluso multiplicar la envolvencia. Imagínense, 128 canales para Atmos, 128 posibilidades para mandar un sonido. Entonces, ¿a dónde nos lleva el concepto de diseño sonoro desde que empezó hasta los últimos 40 años?
pues es el oficio. El oficio del diseñador de audio, que refiere a la labor de trabajar los elementos de la banda sonora. Naturalmente, un equipo de sonido es un equipo tan grande como ustedes quieran trabajar en el presupuesto, pero pueden hacer muy buen diseño sonoro con poco presupuesto y pocas personas. Veamos el ejemplo de los que yo considero los pioneros y los padres del diseño sonoro. Y el primero es Walter Murch, porque Walter Murch, en Apocalypse Now, de Francis Ford Coppola, en el 79, innovó con estas capas que además coincidieron con el lanzamiento del Dolby 5.1 que ya les mencioné. Walter Murch fue un editor y diseñador sonoro que ganó Óscares. El sonido, El paciente inglés y Apocalypse Now. Otra figura que les quiero mencionar es Ceci Hall, que realmente casi no se ha mencionado, pero esta mujer fue la primera mujer nominada al Oscar por Top Gun del 86 y ganadora al Oscar en la categoría de edición de sonido en La Casa del Octubre Rojo de 1990. De aquí nos falta una figura importante que sería Ben Burtt, y que Ben Burtt es, digamos, otro de los padres pilares del diseño sonoro, en el cual tenemos toda la saga de la Guerra de las Galaxias. Pero no solamente eso, tenemos Indiana Jones y E.T. y Wall-E y muchos otros. Todos estos que les acabo de mencionar empezaron en la época análoga, es decir, los sonidos grabándose en cinta magnética. Aquí, naturalmente, entrando a la era digital, que sería en los 90s, tenemos a Gary Rydstrom, el cual resaltó con Rescatando al Soldado Ryan en el 98, Jurassic Park en el 93 y Terminator en el 91. Richard King, también ganador de Oscar en The Dark Knight, Inception y Dunkirk, y nominado a muchos otros. Mark Mangini, ganador en Mad Max, Fury Road y Dune. Y en México también tenemos importantes. Jaime Baxt, Michel Kutulenk y Carlos Cortés por su trabajo ganador al Oscar en el Sound of Metal. Bueno, y aquí, no sé si tengan alguna pregunta. Usted mencionaba sobre la relación del director con el diseñador sonoro, y quería preguntar más o menos cómo es esta relación y cómo se maneja a lo largo de la producción. Sí, yo pienso que es muy importante que el director tenga en el radar las decisiones que se van a tomar en sonido y diseño sonoro. No solamente a la dirección, sino también a la producción. De antemano en la planeación se tiene que planear qué es lo que se va a hacer. No es lo mismo la grabación en una locación en una casa que en un helicóptero. Naturalmente en un helicóptero ni el mejor lavalier va a poder captar el mejor sonido. Y además, el sonido que capta el micrófono en el helicóptero quizás no sea el idóneo, ni el más emocionante. Entonces, para empezar, se tiene que planear. Lo segundo que puedo comentar es de que el director le da las alas o se las corta al diseñador sonoro. Es decir, que las posibilidades sí pueden ser infinitas, pero a veces el director es el que tiene la última palabra de lo que se tiene que escuchar y qué tan claro tiene la visión de lo que se tiene que hacer. ¿Alguna otra pregunta? Gracias. Mi pregunta era en cuanto a la cantidad de capas que se comienzan a usar con todas estas posibilidades que se abren. ¿Usted cree que es a favor o en contra del desarrollo del cine cuando se vuelve a convertir como tan artificial? ¿O estaría en contra de eso y a favor de algo más simple? O sea, tener sonidos que capaz y, como usted decía, no sobreestimulen todo el tiempo, que den al espectador un poquito de más silencio para poder apreciar el sonido. Yo creo que es muy importante lo que estás diciendo, especialmente lo último. Yo pienso que está subaprovechado el silencio. El silencio, aunque no es silencio, porque no es lo mismo ahorita hacer silencio a que no haya señal en tu diseño sonoro. Es diferente. Pero si nosotros hacemos silencio en nuestra narrativa, estamos dando oportunidad de que ciertas cosas nos preguntemos cosas, o más bien que orilles al espectador a que se pregunte cosas. Todo te tiene que dar una información y todo tiene que estar alineado a la narrativa y qué información le estás dando. Yo pienso que
Las necesidades van a ser, depende de lo que se quiera hacer. Sí se han hecho trabajos recientes cinematográficos en los cuales se ha, por ejemplo, inclinado a mantener la mayor cantidad de grabación de boom, de sonido directo, por la riqueza que representa el boom. Sin embargo, te podría decir que 99.99 de las producciones, al menos profesionales, tienen una amplia conteo de tracks. ¿Por qué? Porque aún y que sean con el más humilde de los deseos del director, de que sea muy orgánico y claro, como quiera se tiene que grabar en todas las capas posibles. Por ejemplo, en ambientes, ahorita se están grabando los ambientes en ambisonics, es decir, en cuadrafónico, porque con eso tú puedes manejar muy fácilmente o con más facilidad cuando quieras ser envolvente. Y claro que quieres ser envolvente porque aunque no lo quieras, la firma que te está pagando te lo va a exigir. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Sí, gracias. ¿Cuáles serían las recomendaciones que usted le daría a cualquier persona que esté intentando hacer un diseño sonoro con un bajo presupuesto? Depende de ese tipo de persona. Si ese tipo de persona es una persona que no tiene un acercamiento a la producción audiovisual, pues estaríamos hablando de productos de otra índole. Sin embargo, si esta persona que te estás refiriendo tiene un acercamiento a este mundo, o es estudiante, o ya se dedica a esto, yo le invitaría a que, para empezar, accediera a las bibliotecas de sonido que hay disponibles. Hay algunas que están de venta, otras que incluyen algunos programas. Por ejemplo, Adobe tiene una biblioteca de sonidos que provee Adobe Audition para que empiece a experimentar con las capas. Lo segundo es de que todos por igual tendrían que tener una escucha activa de películas que ya conocen o de películas que a lo mejor ya se tienen grabadas de memoria y tratar de desmembrarlas en estos elementos que vimos el día de hoy. Y tercero, producir. Sin producir nada, no se aprende nada. Muy bien, entonces les agradezco haber asistido a este episodio de Intermedia y les invitamos a que vean los demás episodios de Intermedia en TV UDEM. Gracias.